Experiencia curricular, cultura ambiental. Sesión 3 tiene por título Cambio climático, correspondiente al periodo 2021. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera e incrementa la concentración de los gases del efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera global. Siendo el cambio climático la modificación del clima por acción humana, traerá como consecuencia el incremento de algunos desastres naturales, como son tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, desertificación. ¿Quiénes son los principales responsables? Pues los principales responsables tenemos los países más industrializados. Por ejemplo, Estados Unidos. También otra causa es la emisión de los gases del efecto invernadero, así como la exportación de desechos tóxicos a países en vías de desarrollo, la deforestación a gran escala de países también en vías de desarrollo. Consecuencias del cambio climático en el Perú. Con el Niño costero, el PBI de la zona norte del país cayó en 1.8%, la mayor caída en 33 años. También tenemos que el 67% de los desastres naturales están asociados al clima. Por cada un sol invertido en prepararnos, estaremos ahorrando 10 soles en costos por impacto. En el Perú tenemos que 2.6 millones de personas estamos expuestos a sequías. 5.5 millones de personas estamos expuestos a precipitaciones y 5.6 millones de personas estamos expuestos a heladas y friaje. Entre los impactos del cambio climático tenemos la propagación de enfermedades por vectores, como son la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el cólera, etc. Asimismo, tenemos el incremento de la mortalidad entre las poblaciones que se encuentran expuestas. También otro impacto es el incremento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Otro impacto también es la aparición de virus, como pueden ser el hantavirus, el rotavirus o el coronavirus. El cambio climático es ocasionado por el incremento de los gases del efecto invernadero. Vamos a presentar la lista de los principales gases del efecto invernadero y algunas actividades que lo producen. Uno de los gases del efecto invernadero es el dióxido de carbono. La actividad que lo produce es los combustibles fósiles para la energía, la deforestación o cambio de uso de suelo. Otro gas de efecto invernadero es el metano. La actividad que lo produce es
la producción de combustibles, los pozos de petróleo y gas, los cultivos de arroz y ganadería. El siguiente gas de efecto invernadero es el óxido nitroso. La actividad que lo produce es las emisiones del transporte y el empleo de fertilizantes. Calentamiento global no es sinónimo de cambio climático. Son palabras relacionadas, pero no son sinónimas. Calentamiento global es el aumento de la temperatura media global debido al efecto invernadero, un proceso natural ampliado por las grandes emisiones de los gases del efecto invernadero de origen antrópico. Para enfrentar al cambio climático, se han creado las estrategias de mitigación y las estrategias de adaptación. Las estrategias de mitigación pretenden reducir las emisiones y, por ende, reducir la magnitud del cambio climático. En cambio, las estrategias de adaptación pretenden reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos, es decir, reducir las pérdidas. La mitigación está encaminado a enfrentar las emisiones de los gases del efecto invernadero. La adaptación está encaminado a reducir el impacto del cambio climático. Ambas, estrategias de mitigación y estrategias de adaptación, se complementan. La mitigación pretende curar las causas. La adaptación, aliviar los síntomas. Mitigación. La mitigación del cambio climático es un conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir los gases de efecto invernadero, GEI, o mejorar sus sumideros. Es necesario la mitigación porque las emisiones pasadas y actuales generan impactos globales. El mundo es intensivo en emisiones. Si seguimos esta tendencia, el cambio climático se exacerbará. El costo de mitigación aumenta si demoramos demasiado. Aún estamos a tiempo para tomar medidas. ¿Por qué es necesario mitigar ahora? Si se mantiene el ritmo de las emisiones actuales, va a suceder que las concentraciones de CO2 se elevan 3 o 4 veces más que los niveles preindustriales. Más olas de calor, cambios en los patrones de lluvia y sistemas monzónicos. Hielo marino del verano ártico casi desaparece. Elevación del nivel del mar promedio a 1 metro. Pero si se practica una mitigación agresiva, vamos a tener que las concentraciones de CO2 se reducen antes de fin de ciclo. Impactos climáticos limitados, pero no evitados. Riesgos reducidos de los puntos de inflexión y de los cambios irreversibles. Hielo marino del verano ártico se mantiene. Fuentes de emisión de GEI y su mitigación. Mitigar significa reducir los niveles de GEI. Esas fuentes de emisión de GEI son quema de combustibles fósiles, deforestación, actividad industrial, basura, residuos orgánicos, ganadería
y mal manejo de residuos. ¿Cómo mitigar estas fuentes? ¿Cómo reducir estas fuentes? Pues a través de la recuperación de pastos degradados con pasturas mejoradas, un manejo forestal sostenible, fuentes de energía renovables para generar electricidad, sistema de transporte eficiente, sistema de motores eléctricos eficientes. La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos. En los sistemas naturales o humanos, la adaptación al cambio climático busca moderar o evitar el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos climáticos reales o esperados puedan presentar. La vulnerabilidad es el grado en el que un sistema es susceptible a efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad se da por la exposición y por la sensibilidad. ¿Por qué es necesario adaptarnos? El cambio climático afecta muchos de los sistemas que sostienen la vida humana. El cambio climático traerá consecuencias inevitables, aún en los mejores escenarios de mitigación. El costo de adaptarnos es mucho menor que el costo de asumir los impactos del cambio climático. Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Contribuciones nacionalmente determinadas. NDC. ¿Qué son? Son la respuesta peruana al cambio climático, que fomenta el desarrollo sostenible en beneficio de su población. ¿Qué plantean? Adaptarnos al cambio climático y reducir en un 20% las emisiones de GI proyectadas para el año 2030, con un 10% adicional condicionado. ¿Cómo se logran? Formulando metas de adaptación y mitigación, creciendo de manera resiliente y baja en carbono. ¿Quiénes participan? Involucra a todos los sectores y actores de la sociedad en torno a objetivos comunes para la sostenibilidad del país. Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley 3754. Esta ley en mitigación y adaptación basada en cuencas hidrográficas nos propone proteger, restaurar y gestionar sosteniblemente el ciclo hidrológico y los sistemas hídricos existentes en las cuencas hidrográficas. Sobre mitigación y adaptación basada en ecosistemas. Esta ley identifica e implementa acciones para la protección, manejo, conservación y restauración de los ecosistemas. Sobre gestión de riesgos climáticos. Esta ley nos incorpora el enfoque de riesgos climáticos, así como la variable de riesgos de desastres, resiliencia y vulnerabilidad al cambio climático. Sobre el Estado en sus 3 niveles de gobierno. Esta ley es articulada y participativa. Adopta las medidas de adaptación y aprovechamiento de oportunidades, priorizando el uso eficiente del agua industrial y minera.